Amén. Génesis, libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1, 2 y 3, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión del Espíritu Santo. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Gracias, mi Dios, por esta palabra. Añádete a ella y añádenos las demás palabras de este día, añadiendo tú, además, tu luz y tu revelación, como te la pedíamos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y todos digamos amén. Bueno, dale fuerte aplauso, hermano, y alegrate porque estás en el seno del gran yo soy. Aleluya. Hermanos, tomen asiento. De verdad que Dios inspiracionalmente, Dios, Él sigue siendo un Dios de inspiración. Y nos inspiraba, valga la redundancia, a este día a estar hablando de Él y de su Trinidad, básicamente. Que podamos conocer más a este Dios que hemos creído, que lo tenemos que seguir conociendo y descubriendo, y lo vamos a terminar de descubrir cuando le veamos tal cual Él es. Pero le podemos ver tal cual Él es en la medida que Él nos deja conocerlo. De hecho, podríamos decir, como punto de partida en esta casi palabra de estudio que hoy Dios nos quiere compartir, que Él es un Dios que se quiere manifestar, se quiere mostrar, se quiere revelar. De hecho, desde el mismo comienzo inspiracional de las Escrituras, esto es así. Desde el momento que empieza la Escritura, ya Dios mismo se quiere revelar. Dios es un Dios que se te quiere revelar, se quiere manifestar su deidad y su grandeza para que no temas al enemigo, a los problemas, y te engrandezcas, te gloríes. Si en algo has de gloriarte, es en conocer a Dios. Y si lo conoces, te vas a gloriar, te vas a reír de los problemas, porque vas a saber en qué clase de roca firme y fuerte están tus pies. Y si vamos a hablar de la Trinidad, ya la Trinidad se habla de sí misma, se muestra en los primeros 3 versículos. Yo me acordaba de esto en el comienzo de la preparación de esta palabra el día de ayer, me acordaba, y después me acordé que Dios me dio estos 3 versículos como inicio de estudio, que así fue también dado. Recuerdo cuando fui parte de los no muchos estudios teológicos y de capacitación que tengo. Yo fui parte del seminario de nuestra iglesia, que en aquel momento contaba con 4 años. Y fue tanto el apuro del momento, porque bueno, había llegado ya a mi vida el llamamiento del ministerio. Ya estaba ministrando en el pastorado, allí por los más o menos entre 27, 28 años, hace rato, Y bueno, ya funcionando en el ministerio, hice primer año de MISPA y luego cuarto. Ya la introducción y luego ya la última, el último año, el cuarto año, y después me pusieron de profesor. Y ahí de profesor me tocó enseñar Apocalipsis. Y bueno, ya después no hubo más tiempo porque había tanto que hacer, ¿no? Pero me acordaba que hablando de teología y hablando de Trinidad, ellos en el seminario enseñan esto mismo, que los primeros 3 versículos ya muestran la Trinidad. Ya revelan que Dios es un Dios trinitario. ¿Cuántos dicen amén? De hecho, podemos ver al Padre en el versículo 1. Dios es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre como creador, en el versículo 1, creó Dios los cielos y la tierra. En el versículo 2, obviamente, está el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios, dice ahí. Y en el versículo 3 está la persona de Jesucristo. Y dijo Dios: sea la luz. Jesús es la palabra, Jesús es la luz. Es del cual de los 3 más se tiene revelación ya desde los comienzos. Del Padre mayormente solo una cosa: creador. Del Espíritu Santo, decirle que tenés al lado, el Espíritu Santo se mueve. Eso es lo primero que quiso Dios dar a conocer. Que Dios hace
que se mueva el Espíritu Santo. ¿Le dijiste que tenés al lado el Espíritu Santo se quiere mover? De arranque ya quería moverse el Espíritu Santo. Dios no quiere un Espíritu Santo quieto en las iglesias, Él quiere el mover del Espíritu Santo. Pero de Jesús ya hay más revelación aún que de los otros dos, que son uno, los tres, ¿no? Porque ya de Jesús se revela que Él es la palabra, el verbo Dios hecho carne, dijo Dios, palabra de Dios ejecutada, verbo, sea la luz. Trinidad. Conocer que Dios es trinitario, es fundamental, algo que entonces Dios nos quiere revelar y aumentar la revelación, porque esto no se explica realmente en escuela teológica ninguna. Esto sobre todo se recibe como una revelación de Dios, porque ¿quién entiende que un ser son tres a la vez? ¿Quién explica eso? La mejor y más cercana manera de explicarlo es con nosotros mismos, con vos y conmigo, porque Él nos hizo tal cual Él es. Él es trinitario y nosotros somos un ser, cada uno de nosotros, pero espíritu, alma y cuerpo. Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero ya de comienzo se quiso revelar como un Dios trinitario. Él se quiso dar a conocer como quién es Él, porque Él sabe que a Él le necesitas. Él sabe la ausencia que hay de paz y de esperanza cuando no se conoce a Dios, cuando no se tiene a Dios. Se puede ir, venir, tenerlo todo materialmente, familiarmente, en la parte afectiva, en lo que sea, ni hablar si te falta todo eso, ¿no? Pero se puede tener todo y si no lo tenés a Él, te vas a sentir que no tenés nada. ¿Cuántos dicen, lo tengo todo en Él? ¿Estás ahí, hermano? Levantá tu mano y decís, porque se mueve el Espíritu Santo y se mueve en vos. Levantá tu mano y decís, Él está en mí y lo conozco a Él. Dale el aplauso, aleluya, y vamos a levantarnos. Aleluya, en su presencia estás. Y tenés un Dios trinitario. ¿Cuántos dicen amén? Pero también esta Trinidad de quién es Él, es un Dios trino, ya inmediatamente, pero con más claridad, se demuestra en el versículo 26 del mismo, todavía capítulo 1 de Génesis, donde entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. ¿Te das cuenta en qué término está hablando? No dice Dios, el Creador, hagamos. No dice voy a hacer. Habla en plural, ¿no? Y ya sabemos de qué tres. Él dice hagamos al hombre a nuestra, otra expresión de pluralidad, hagamos a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Esto también, hermano, nos da un poquito de adelantos, porque nadie ha visto a Dios jamás. Pero nadie se imagina a Dios, no sé de qué forma, ¿no? De qué extraña manera, ¿no? Porque si nadie ha visto a Dios jamás, uno se puede imaginar, bueno, ¿cómo será Dios? Bueno, tranquilo, como ves que es tu hermano y como sos vos mismo, así algo parecido a eso es Dios. Porque Él nos hizo a su imagen. Es decir, cuando lo veamos a Dios, vamos a ver tal cual a alguien como nosotros. Porque somos nosotros tal cual parecido a Él. Imagen y semejanza. Es lindo ya por adelantado saber que en esto, no solamente imagen, ser parecidos en apariencia, cuando lo ves a Dios no te vas a asustar. Cuando lo ves a Dios lo vas a admirar, te vas a quedar así encandilado de tanta gloria. Pero también, hermano, saber que en esta similitud de ser parecido a Él, así como Él es, y ya vamos tomando apunte en esto, ¿no? Ya como Él es un Dios poderoso y glorioso, nos hizo a su imagen y semejanza también en ese aspecto de poderío, porque, por ejemplo, tenemos semejanza a Él, en el versículo 6 habla de que Él nos dio señorío, ¿no? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y señoré. Él nos dio en su semejanza señorío. En el versículo 28 también nos dio autoridad, ¿sí? Que el hombre dice sojuzgara y se enseñoreara. Nos dio autoridad.
de Él mana esto. Él es la fuente de autoridad y Él, además, en el versículo 29, así como Él es dueño de todo, Él nos dio también la capacidad de poseer, de adquirir, de ser dueños, de conquistar. Sí, por eso es que dice, he aquí os he dado toda planta que da semilla, como diciendo el derecho, según Él mismo, de poseer, de ser el dueño. Un Dios de Trinidad, un Dios que se da a conocer así, pero también como se está dando a conocer, ahora ya entrando más en lo personal e individual de la Trinidad, entrando en el Padre. ¿Cómo se da a conocer Él ya desde el comienzo, el Padre Celestial? Versículo 18 del capítulo 19 de Éxodo. Lástima que no tenemos el proyector. Y ahí vamos a tener las placas, pero estamos viendo arreglar o comprar otro. Bueno, todo llega a su fin en el uso, ¿no? Pero no así lo que es de Dios, ¿no? Nuestras vidas. Lo material viene y pasa y se termina, así que no nos aferremos nunca a eso. Éxodo, decíamos, capítulo 19 y versículo 18, ya entrando en mirar más intrínsecamente en lo que es la Trinidad. Dios primero entonces quiere manifestar lo poderoso de Él, lo conmovedor de esto, y esto se avisora tal cual como se dejó ver Él mismo en el monte de Sinaí. Porque Éxodo 19, versículo 18 dice que cuando Él descendió sobre el monte de Sinaí, que es una gran montaña pedregosa de más de 2.200 metros de altura, roca viva, roca sólida, dice que todo ese monte de Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno. Y todo el monte se estremecía en gran manera. Hermano, una visión estremecedora de la grandeza y del poderío de Dios. Fue lo primero que Él quiso grabar en la retina de sus seguidores, de su iglesia de aquel tiempo, de su pueblo Israel. Que ellos supieran que estaban delante de un Dios temible, alto, sublime y poderoso. De hecho, las primeras manifestaciones que vamos a ver de este Dios trino es sobre la cumbre de montes, como diciendo, Él es un Dios alto de las alturas, de los cielos. Un Dios estremecedor de la misma tierra, de la cual nosotros mismos hemos sido creados. Ante la grandeza estremecedora de Dios se tiene que estremecer todo nuestro ser. No hay otra manera, no hay otra forma de existir delante de un Dios estremecedor que sacudió, dice, en gran manera el monte de Sinaí. Un Dios grande, preponderante, ponderado en lo que eran las manifestaciones de poderío en esa instancia de Él que Él dejaba visiblemente para que lo conocieran como un Dios grande, poderoso y estremecedor. ¿Cuántos gritan amén? ¿Cuántos dicen mi Dios es grande? Mi Dios es fuego. Mi Dios es poder. Dice que salía de ese monte, de esa montaña, una columna de humo como de un horno. ¿Qué quiere sino Dios estremecer nuestra quietud si lo hubiera? Como se decía y se dijo, se citó y lo vuelvo a mencionar, Dios quiere sacudirnos el polvo. Yo creo que Dios le sacudió el polvo al monte de Sinaí, aunque era polvo en sí mismo. Y toda la roca concreta se sacudió. Y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere estremecer todo endurecimiento si lo hubiera acaso en nuestro corazón. Y volvamos a creer en Él como niños. Dice que le apoderó de todos ellos pavor y terror por lo que sobre ese monte había. Tremendo. Y todo esto, hermano,
en la península de Sinaí está el monte de Sinaí. Una zona triangular que si uno la quisiera llevar a la parte de figura, ¿no?, de lo que es la Trinidad, hasta por ahí concuerda, pero básicamente para decirles que la península de Sinaí, donde está el monte de Sinaí, está entre Egipto e Israel, geográficamente hablando. Como Dios poniéndose en el medio, en el camino, para que Israel no se pase a Egipto. Dios no quiere que te pases al mundo. Él se pone en el medio. Él quiere ser el que te estorbe para que no vuelvas tu mirada a Egipto, al mundo. Allí iremos, allí volveremos, dijeron aquellos pocos que habían quedado en Judá en los días de la deportación de Nabucodonosor sobre el pueblo de Dios. Y Dios les dijo: si ustedes se quedaran acá, en la tierra vuestra que yo les he dado, nadie les va a atemorizar, nadie los va a espantar, van a sembrar, van a cultivar y van a cosechar. Pero ellos obstinadamente se fueron a Egipto, y así del mal que ellos temían, de ese mismo mal perecieron. Pero Dios, que entonces con gran poderío y autoridad se entremete en nuestra vida, en nuestras decisiones, solamente para decirnos desde la península de Sinaí: no te vuelvas al mundo, porque yo soy un Dios fuerte y poderoso, y tiene que producirnos espanto y temor y terror fallarle a este Dios estremecedor. Pero también Él se mostró desde días antiguos, como nos cuenta ahora primer libro de Reyes, también sobre una cumbre. A Dios no se le busca, no se le encuentra en la chatura. Hay que subir espiritualmente, hay que escalar, hay que ir más alto que nosotros mismos, para que puedas ver lo glorioso y estremecedor y conmovedor de un Dios que sigue siendo Dios y no cambió ni un ápice. Hay que subir la cumbre. Y así, tal cual como en el Sinaí, en Primera de Reyes capítulo 19, en otro monte o en el mismo, ¿no? Hay gente que dice que Horeb y Sinaí son en el mismo monte, y otros que no están de acuerdo. No entramos en la disyuntiva. Sí, únicamente decimos que Dios es un Dios de alturas. Y como en ese primer monte, en el monte de Sinaí, ahora en Horeb, si bien en ese primer monte Dios quiso también desde ahí dar la ley, dar el conocimiento de su soberana voluntad, ahí los 10 mandamientos. En esta otra ocasión, Dios se muestra de una manera un poquito bastante diferente, aunque al principio igual, porque Dios sigue siendo igual, desde el siglo y hasta el siglo. Cuando se le mostró, en este caso, a Elías, Primera Reyes 19, dice que le dijo Dios, ¿no? Versículo 11, dijo: ponte en el monte. Decirle que tenés al lado: ponte en el monte. Sube al monte de Dios. Le dijo Dios: ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que, como en el Sinaí, versículo 11, por ahí lo ven, poderoso viento. Y también terremoto. Y también fuego. Dios sigue siendo todo eso, no dejó de serlo, no cambió. Pero claro, la ocasión era otra. En aquel momento quiso estremecerlos y amedrentarlos en la buena manera, para que ellos recibieran su palabra como mandato y como autoridad, y le temieran para obedecerle y no se traspasasen a Egipto jamás. Pero en este caso se estaba encontrando con un desanimado Elías. ¿Entendés? Se estaba encontrando con alguien que había caído en la subestima, que estaba temiendo lo que no tenía que temer. Estaba temiendo a una Jezabel. Estaba teniendo miedos y terrores y temores que a cualquiera en cualquier momento le puede llegar a invadir, porque por fuerte que fuésemos y hayamos sido, nos puede alcanzar un momento de debilidad y estremecimiento y miedo. Como le pasó al mismo Elías, el profeta del fuego. De repente todo eso se adueñó de él, y Dios se quiso manifestar a él y dejó ver todo eso primero, pero para Elías habría algo un poquito diferente. No solamente todo eso tal cual en el Sinaí,
sino que tras todo eso, versículo 12, un silbo apacible y delicado. Se mostró otro Dios siendo el mismo. Elías necesitaba paz y consuelo. Necesitaba ser visitado por el amor y la gracia contenedora de Dios, para ser devuelto y estimulado, sanado y libertado de sus propios temores, de lo que otros le habían infundido impíamente, porque más impía que Jezabel no había nadie. Y la impiedad que está allá en acción, decía la palabra que se ministró el martes pasado en el culto de oración, y te adelanto que esta semana el culto de oración no va a ser el martes por el periodo, va a ser el miércoles, a la misma hora. En esa palabra se decía que el ministerio de la iniquidad ya está en acción, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Y esa maldad, hermano, estaba tan frontalmente contra Elías que esto estremeció a Elías y Dios se le apareció como un silbido apacible, como un tomá y recibí paz. Yo te doy paz y te doy sosiego. ¿Viste? Como cuando suena el silbido apacible de la adoración, por ejemplo. Y unos nos gusta y nos alegramos y celebramos mucho con la alabanza y la celebración, y otros también agudizamos nuestro oído y nuestro corazón a ese silbido apacible que da paz, valga la redundancia, de Dios. Un silbido que se dejó sentir desde el mismo trono. ¿Qué otro significado tiene aparte de brindar paz a alguien consternado como era el mismísimo Elías? Tiene el otro significado que nos cuenta, yo te lo leo, nos cuenta Zacarías 10 y versículo 8, cuando Dios dice: yo los llamaré con un silbido y los reuniré. El silbido de Dios es como un llamado. Ese monte estremecedor que nadie se animaba a acercarse, porque si se acercaba aún una bestia al monte de Sinaí sería traspasada por un dardo. Y fue terror lo que se apoderó aún de Moisés. Sin embargo, un Dios ejecutador de tanta gloria que sacudió el monte mismo de Sinaí, tan firme y fuerte como de roca que es el monte Sinaí, ahora está convocando como con un silbido. Eso me hace acordar cuando yo vivía, casi podríamos decir así, en el campo, un tiempo que era más campo que ciudad para mí. Y cuando salíamos a recoger las majadas con mi tío en campos de sierra, muy escondidos para ellas, para las majadas, se meten adentro de los cañadones, dentro de los montes, se hacía como un silbido especial que uno tuvo que escucharlo primero y aprenderlo y luego recién animarse a ejecutarlo, y con ese silbido salían las ovejitas. Sabían que venían los pastores para ser ellas reunidas en el aprisco, en el corral. El silbido de Dios está sonando en este tiempo también, porque ¿qué quiere Dios sino lo que dice Zacarías 18, ¿no? Los llamaré y los reuniré. ¿Por qué? Porque los he redimido y serán multiplicados. ¿Cuántos dicen amén? Cuando uno va a la presencia de Dios, uno va y puede ir a este Dios estremecedor, y Él en la suavidad de un silbido, porque es un redimido de Dios, acercándonos pues con confianza al trono de la gracia, para hallar oportuna gracia y socorro. Porque somos los redimidos. Nadie podía traspasar el lindero del monte de Sinaí, aún moriría si traspasara. No estaban prontos, nadie se podía acercar a Dios. Pero ahora nosotros somos los redimidos, y Dios silba y te llama y te congrega: os reuniré. Él silba y te dice: vení, es tiempo que ores, que sueltes lo que estás haciendo y te metas en mi presencia. Él silba y no hacemos oído sordo. Es un silbido dulce y apacible. Estar en esa
Dulce presencia de Dios es sanadora. A Elías se le fue el miedo después. A Elías se le fue el terror después, la quietud, la chatura, el no hacer nada, estar ahí atornillado a la butaca del teatro. Se levantó, ungió reyes, corrió 40 días y 40 noches. Impresionante. La presencia de Dios trae lo inimaginable. Dios el Padre, mostrándose así de una y de otra manera en la antigüedad, y no podemos dejar de mencionar obviamente cómo se muestra en la actualidad. Por eso nos vamos a Santiago, libro de Santiago. Capítulo 1 y versículo 17. Hablando de ese Dios Padre, mencionado desde la cabecera misma del Génesis, en esta pluralidad de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hablando del Padre, dice Santiago 1:17, toda buena dádiva, todo lo bueno, todo buen regalo, toda buena bendición y todo don, regalo perfecto, desciende del monte Sinaí, del monte Oreb, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Acerquémonos con confianza. De Él viene toda buena dádiva. De Él vino Jesucristo. De Él viene la paz. Todo don perfecto, todo ese regalo que en vida necesitas que alguien te regale y nadie te lo quiso dar, ni te lo puede dar, pero sí Dios. Porque Él es el mismo. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Como en el Génesis, en el libro de Reyes, por hoy y por siempre. Él es nuestro Padre Celestial. Pero en la Trinidad obviamente aparece Jesús, de quien más se habla, pero resumiendo de Él, vamos a ver lo que dice brevemente el Evangelio de Juan, de Jesús. ¿Qué dice? Algo singular, sin igual e incomparable en cuanto a una de las otras dos personas de la Trinidad, aún en relación y comparándolo con el Padre y el Espíritu Santo. De Jesús se puede decir lo que de ellos no. Refiriéndome a lo que en San Juan, Evangelio, capítulo 1 y versículo 29, hablando un condicionado como todos nosotros por su propia condición humana, el apóstol Juan, un hombre invadido por su propia humanidad permanentemente, pero elegido por Dios. Dice en otras palabras, ¿no? En el versículo 29 de capítulo 1 del Evangelio de Juan, dice que llegó el día, resumiendo y parafraseando el versículo, que llegó el día que Juan vio a Jesús. De la Trinidad, el único que se dejó ver hasta el momento es Jesús. A Dios el Padre nadie lo ha visto jamás. Y no hay quien hombre le vea y no muera. Es imposible. Nosotros no podríamos soportar tal grandeza que no pudo ni siquiera soportar el monte estremecido de Sinaí. Pero en ese deseo, en ese silbido, diríamos, apacible de acercamiento a los necesitados, Dios de tal manera amó al mundo que envió a su Hijo. Alguien que se dejó ver. Y el apóstol lo decía, cuando llegó el día, el siguiente día, dice que vio Juan a Jesús que venía a él. Qué hermosa persona de la Trinidad nos es Jesús. Alguien que se deja ver. Alguien que se puede conocer. Alguien que viene a cada uno de sus Juanes. ¿Cuántos Juanes hay en este lugar? Levanta tu mano y decís, yo soy uno. Él viene a sus elegidos, a sus amados, a los que le aman, como el apóstol Juan era el discípulo amado, amado y que amaba, las dos cosas. ¿Cuántos dicen, soy amado y amo? Hay que retribuir el amor.
Si Dios te amó de tal manera que no escatimó y se entregó a sí mismo, no seas a diferencia con esa medida, no des menos de lo que se te dio. Así estaba dispuesto a hacer el apóstol Juan, la segunda persona de la Trinidad, la cual habló, ejecutó la palabra de autoridad y fue la luz. Y justamente Él vino, y dice que vino como Cordero, en la Trinidad el Hijo. Vino otra vez, símbolo de ternura, Cordero. ¿Qué necesitamos sino que es cariño, amor, comprensión, donde recostar nuestra cabeza? Necesitamos, hermano, al Cordero de Dios. Yo miraba y sacudía mi cabeza y me mofaba, ¿no? En esto, cuando estaba preparando un poco todo esto, y digo, bueno, voy a mirar el diccionario a ver qué dice, ¿no? Diccionario bíblico, a ver qué dice de Cordero. Y no decía nada de Cordero, decía Cordero y bueno, como que igual a oveja y carnero. No es lo mismo. He aquí el Cordero está hablando de aquí la ternura, la comprensión, el amor, la compañía tierna y maravillosa de Jesús, que podamos conocer la ternura de Cristo. Pero también cuando dice aquí el Cordero, está hablando de que aquí el que fue ofrecido y presentado un sacrificio de la Trinidad, el Hijo, vino como Cordero al matadero, a ofrendarse, a ofrecerse en sacrificio de nuestro lugar. Y Él, en la segunda persona de quien es de la Trinidad, básicamente lo más importante que hay en Jesús, en Él que cuando llegó el día vino personalmente a quien quiso, a cada uno de nosotros también, se ha dejado ver, sin verle lo conocemos y como que lo hubiéramos visto, pero Él es el que quita el pecado. Básicamente Jesús, eso tiene que relacionarte con Él. Él es el que perdona todas tus iniquidades. Él es el que quita el pecado. Ya no estás en pecado, ya no está en ti el pecado. El Cordero de Dios quita el pecado. Y si incurrieras en pecado, abogado tenés para con el Padre, a Jesucristo el justo, el que sigue quitando el pecado. Y hablando del Espíritu Santo, ya terminando, en Hechos, ¿dónde más? Podríamos ir a un resumen tan oficial como este, en Hechos 2 y capítulo 1, los dos, capítulo 1 y capítulo 2, en Hechos. En el capítulo 1 y versículo 5, hablando del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, la cual ya nos habló los primeros 3 capítulos de la Biblia, que existe la Trinidad de Dios, y el versículo 26 lo hizo popular eso. Hablando de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, que de comienzo se movía. Hermano, Dios quiere moverse. Déjalo que se mueva, dice el corito. Déjalo que se mueva el Espíritu Santo. A veces estamos ahí, empuja. A ver si se mueve el Espíritu Santo. ¿En quién? En nosotros tiene que moverse. Se movió sobre la faz de las aguas. Si tu corazón se derrama como aguas, listo. Se mueve el Espíritu Santo. Pero básicamente la esencia misma de la visitación de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, tiene que ver con lo que ahora se dice, ¿sí? Y tiene que ver de la manera que se dice con nosotros, porque a la manera que Juan, versículo 5, bautizó con agua, bautizar zambullía a la gente en el agua, dice, así seréis bautizados, pero con el Espíritu Santo. En esta persona de la Trinidad hay que zambullirse en Él, no mirar de las orillas, no mirar desde lo seco, no mirar desde las gradas. Hay que zambullirse en el Espíritu Santo. Él viene como río para hacer que entres total y completamente en su presencia. Dice que así como el bautismo de agua, así el bautismo del Espíritu Santo. Tenemos que ser sumergidos en su torrente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están en ese bautismo del Espíritu Santo? Cada momento. No es fui bautizado y ahora
Tenés que estar inmerso en el bautismo del Espíritu Santo, en la llenura del Espíritu Santo. Y cuando venga el Espíritu Santo, la tercera persona, versículo 8, dice, recibiréis poder. El Espíritu Santo te da poder, primero y sobre todo para que seas testigo. Así como lo principal que hizo Jesús en su venida fue quitar el pecado del mundo, lo principal que viene a darnos el Espíritu Santo es poder. Para una sola cosa no, pero para la principal, que es esta: el ser testigos, el testificar de Jesús. Eso es para lo primero, para lo cual viene el Espíritu Santo, para que tengas las ganas, las fuerzas, la palabra, la elocuencia, la oportunidad creada o inventada por ti, a tiempo y fuera de tiempo, prediques a Cristo. Eso solo te lo puede dar el Espíritu Santo. Las personas que tenemos el Espíritu Santo, hermano, estamos buscando la ocasión, y si no está, la creamos. Estamos siempre sembrando entre cualquiera que fuera, los ricos y los pobres, los grandes como los pequeños. Eso está en nosotros, para que nosotros testifiquemos. Y me seréis testigos. El Espíritu Santo trae motivación y hace fácil lo imposible, el dar testimonio de quién es Jesús. Es imposible para nosotros. Pero esto es tanto poder de Él y no ilusionado, que Él dice, ni se preocupen por lo que van a decir, porque el Espíritu Santo va a hablar por la boca de ustedes. Pero también el poder que viene tiene que ver con la facultad, la potencia, sí, aún la facilidad para hacer las cosas de Dios que nosotros de otra manera no las podríamos hacer. Yo no estaría acá bajo ningún concepto si no fuera por el Espíritu Santo. Bajo ningún término yo no podría estar acá. Pero el Espíritu Santo nos da el poder, la facultad y la facilidad de hacer lo que de otra manera nos sería imposible. Muchos me han dicho, pastor, yo no puedo. Envía a otro que sepa y pueda mejor que yo. Y yo te digo en respuesta, yo tampoco puedo. Pero el Espíritu Santo te da poder, te da facultad para hacer lo que no podrías hacer. Te da poder también para sostenerte y aguantar en el momento en el cual no te podrías sostener y no podrías aguantar, pero el Espíritu Santo te sostiene. Porque no es por fuerza, es por el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo te da poder también. Como veníamos diciendo, lo principal y primero que es hablar, hablar. Pero también versículo 18 y 19 del capítulo 2 de Hechos, también dice, hablando de la venida del Espíritu Santo, dice, y daré prodigios y señales. ¿Para qué? Versículo 21, conclusión final, propósito de Dios, para la salvación, para que todo aquel que invoque el nombre de Jesús sea salvo. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Vaya trino Dios que tenemos. Lo primero es estremecernos delante de Él. Que se nos sacuda la osamenta, ¿no? Como dice el paisano, que te sacudan los cuerpos. Vida Abundante te invita a un nuevo encuentro. Estamos en Cuareim, esquina San José, Teatro Metro. Reuniones martes y jueves a las 16 y los domingos a las 10:30 horas. Serás muy bienvenido. Te esperamos. Radio Celestial FM, para edificar tu vida. 90.7. Acompáñanos. SJC, Canal 2, un canal diferente las 24 horas.
sin comerciales, transmitiendo los más altos valores sociales y familiares, con una programación variada y entretenida para todas las edades. Desde la ciudad de Montevideo, Uruguay, para ti. Más que vencedores. Más que vencedores. Una palabra de fe que transformará tu vida. Más que vencedores. De domingos a viernes a las 9 de la mañana. En la 1450 AM. Radio América.